Prueba de T para una muestra. Se trata de una comparación, de un contraste de la media de una muestra respecto de la media de una población, para ver si estos dos valores son iguales o son distintos. Pero recuerda, la intención del investigador siempre es demostrar un hallazgo. H1, la hipótesis alterna es la hipótesis del investigador, es lo que el investigador desea demostrar. Ya si los datos no son suficientes para demostrar esta hipótesis, nos quedamos con H0, la hipótesis nula, que indica que la media de la muestra es igual a la media de la población, dicho de otro modo, que no son distintos. Y esta regla de decisión siempre será la misma cada vez que se proponga una diferencia. En nuestra matriz de datos tenemos los valores de un conjunto de niños recién nacidos. La sospecha es que el valor promedio de este conjunto de niños sea distinto al parámetro de la población, al valor teórico, al valor normal, al valor del libro, que en el recién nacido es 3.350 gramos. En el menú Analizar, Comparar, Medias, Prueba T para una muestra, trasladamos nuestra única variable peso del recién nacido. Lo vamos a contrastar con el parámetro de la población, 3.350 gramos, el valor normal, el valor del libro. Y vamos a retirar estimar tamaños de efecto. Le damos en aceptar. Tenemos los descriptivos, la media del peso del recién nacido, 3.256.60 gramos. Las medidas de dispersión, desviación estándar y error estándar de la media para el cálculo de los intervalos de confianza, tanto para los datos como para la media. Y luego está el valor de T, que antiguamente había que contrastarlo con una tabla o con un valor teórico. Ahora el software nos entrega el valor de P, el P-valor, tanto a dos colas como a una sola cola. En nuestro ejemplo estamos trabajando con una hipótesis bilateral, hipótesis de dos colas, hipótesis de diferencias. Por lo tanto, vamos a dar lectura al p-valor bilateral o de dos factores, 0.021. Utilizando nuestra regla de decisiones y cuando trabajamos con un nivel de significancia alfa de 0.05, si p-valor está por debajo del alfa, nos quedamos con H1 y ese es nuestro caso, porque resultó 0.021 y ciertamente está por debajo de 0.05. ¿Y qué hubiese pasado si el p-valor estuviera por encima de 0.05? En ese caso nos hubiésemos quedado con H0. De modo que la conclusión de este análisis nos indica que el valor de la media del grupo es distinto al valor de la media de la población. Y sin embargo, para poder llegar a esta conclusión, se requiere de demostrar normalidad en los datos. Este es un requisito previo sin el cual no se puede aplicar la prueba de T para una muestra. Los datos tienen que tener una distribución simétrica y mesocúrtica. Cuando eso ocurre, calculamos el intervalo de confianza para la media a partir del error estándar de la media, y si este intervalo contiene a la media poblacional, no hay diferencias. Pero si este intervalo de confianza no contiene a la media poblacional, sí hay diferencias. Claro que cuando una distribución es asimétrica, aunque conserves el valor de la media, no vas a tener una conclusión clara. Y lo mismo ocurre
cuando tienes una distribución muy concentrada, muy leptocúrtica, datos concentrados alrededor de la media. Y estos coeficientes se analizan con descriptivos de asimetría y kurtosis. Y sin embargo, necesitamos saber si existe distribución normal o no en términos de H0 y H1. Por lo cual, vamos a plantear una prueba de normalidad, denominada prueba de Kolmogorov-Smirnov, que también tiene H0 y H1, y como toda prueba de hipótesis de diferencias, H1 habla de las diferencias, H0 habla de las igualdades. La distribución de la variable a analizar será distinta a la distribución normal, H1, o la distribución de la variable a analizar será igual a la distribución normal, H0. En este caso, nos convendrá quedarnos con H0 para decir que tenemos distribución normal. En nuestra matriz de datos, menú, analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, KS de una muestra, Kolmogorov-Smirnov. Trasladamos nuestra única variable, peso del recién nacido. Y como ves, puedes contrastar la distribución de los datos tanto respecto de la distribución normal, distribución uniforme, distribución Poisson o incluso la distribución exponencial. En nuestro caso, solo necesitamos contrastarla respecto de la distribución normal para ver si son iguales o diferentes. Le daremos clic en aceptar. Ahora vamos a buscar el valor de P o P-valor de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Significancia asintótica bilateral es lo mismo que P-valor, que en este caso resulta 0.172. 0.172 está por encima del nivel de significancia 0.05. En este caso, nos quedaremos con H0. H0 dice que la distribución de la variable analizada es igual a la distribución normal, que es lo mismo decir que los datos analizados sí tienen distribución normal. A la prueba de T y sus sucedáneos se les conoce como procedimientos estadísticos paramétricos y requieren de esta condición, tener distribución normal para poder ser aplicados. En caso de que los datos no exhiban distribución normal, no se podrá aplicar la prueba de T para una muestra ni ninguno de sus sucedáneos.